Padre, te damos gracias. Oh Señor, a pesar, Padre mío, de nuestra condición, tú, oh Padre Santo, estás ahí listo para nosotros, dispuesto, Señor, a extender tu mano de amor, de gracia, de bondad y de misericordia, oh Señor, y ministrar nuestras vidas, ministrar a nuestros corazones y, Padre mío, trabajar, oh Padre mío, en nuestras imperfecciones, mi Dios, conformándonos, haciéndonos cada día más y más a la imagen y semejanza de tu Hijo amado Cristo Jesús, el cual, mi Dios, amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Gracias, Padre, te damos. Ahora, oh Señor, ten a bien bendecirnos, bendecir tu palabra en ella y a través de ella, hablarnos a nosotros, Padre Santo. No nos queremos ir de este lugar como venimos, queremos irnos cambiados, Padre. Queremos escuchar la voz de tu Espíritu, queremos atender, oh mi Dios, a lo que tú nos dices y de esa manera prepararnos para la eternidad, para la vida eterna. Gracias, Padre, bendícenos ahora, te lo pido en el nombre de Jesús y todos decimos amén, amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asientos, hermanos. ¿Cómo están? No los miro, ¿qué pasa? Está muy oscuro por allá atrás, ¿no tienen luz? Me gusta verles las caras, me gusta verles el rostro, sí. A ver cómo están ustedes. Ahora sí, un poco mejor, gloria a Dios. Bueno, pues continuamos con nuestro estudio a través del libro de Segunda de Tesalonicenses. Y hoy día vamos a estar estudiando el capítulo 3 de Segunda de Tesalonicenses. Vamos a estar tocando un tema el cual yo he titulado Viviendo con orden y fidelidad mientras esperamos al Señor. El tema que vamos a tocar hoy es Viviendo con orden y fidelidad mientras esperamos al Señor. Es el tema que vamos a estar tocando este día. Y hermanos, después de hablar del gran engaño que dominaría al mundo en los últimos tiempos y de advertir sobre el misterio de la iniquidad y el hombre de pecado en los versículos del 1 al 12 del capítulo 2, el apóstol Pablo se dirige su mirada a los creyentes verdaderos para fortalecerles. No solamente para fortalecerlos, sino que les trajo un tema después de los versículos 13 al 17, el cual se refiere hacia el consuelo del creyente en el medio del engaño. Y qué interesante, ¿no? Porque el apóstol Pablo se tomó el tiempo para explicarnos a nosotros con lujo de detalle las cosas que habrían de ocurrir cuando el anticristo viniese al mundo, cuando el anticristo venga a la tierra. Pero nos dijo a nosotros, nos enseñó a nosotros claramente que ese día, esa hora no iba a ser posible hasta que nosotros, la iglesia, fuésemos removida de la tierra, hasta que el Espíritu Santo terminase su obra aquí en este mundo. Y es interesante porque el día de hoy, aunque hay mucha maldad en la tierra, hay mucha maldad en el mundo, lo que restringe, o sea, lo que no permite que el anticristo o la maldad continúe aumentando es la iglesia, es el Espíritu Santo. Porque nosotros, de una manera u otra, somos la sal de la tierra. Nosotros, hermanos, en esta tierra, mientras estemos en este mundo, aquí en esta tierra, podemos hacer la diferencia. ¿Te das cuenta? Porque tenemos el mensaje de salvación, tenemos las palabras de vida eterna, tenemos nosotros, hermanos, en nuestras manos la llave a la eternidad, que es el Evangelio. Tenemos la palabra de Dios. Y mientras estemos en el mundo, mientras estemos en esta tierra, nosotros podemos impactar las vidas de las personas llevándoles a ellos el Evangelio, llevándoles a ellos las buenas nuevas de salvación. Aunque estén viviendo en un mundo de maldad, aunque estén viviendo de lo más vil de lo vil, aunque estén renuentes a la palabra de Dios, si tú tienes la palabra de Dios y compartes la palabra de Dios con ellos, puedes hacer la diferencia en la vida de ellos.
Porque no eres tú, es la palabra de Dios la que hace la diferencia en la vida de las personas. Por ello es que nosotros, la iglesia, somos los que restringimos al anticristo. O sea, no puede el anticristo surgir a la superficie, porque nosotros, hermanos, de una manera u otra estamos parando las fuerzas diabólicas de Satanás de poder entrar y venir con todo su poder y gobernar la tierra con todas sus fuerzas. Pero una vez que nosotros, la iglesia, hayamos sido sacados, removidos de aquí, del mundo, entonces no va a haber nada que lo detenga. Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque los que podían hacer la diferencia en la vida de las personas, que era el Espíritu Santo, y nosotros, la iglesia, hemos sido sacados del mundo, hemos sido llevados al cielo, hemos sido llevados a estar con Jesús en el cielo por la eternidad. Y por ello es que podemos tener la seguridad de que aún, hermanos, tenemos mucho trabajo que hacer. El apóstol Pablo, en esta pequeña carta a los tesalonicenses, les habla a ellos de que tenemos que vivir con expectativa. Tenemos que vivir esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mas, sin embargo, en esta carta, él escribe esta carta para corregir la deficiencia de muchos, de los cuales fueron ellos engañados. ¿Engañados por qué razón? Porque muchos de ellos, cuando el apóstol Pablo les compartió el evangelio, les habló acerca de la venida de Jesús, muchos de ellos creían que Jesús iba a regresar durante sus vidas, durante el tiempo de ellos. Y cuando comenzaron a escuchar a ellos acerca de que Jesús ya iba a regresar a la tierra, a buscar a su iglesia, muchos de ellos vendieron sus propiedades, vendieron todo lo que tenían y dejaron de trabajar y se pasaban de ociosos de un lugar a otro, causando muchos problemas dentro de la misma iglesia. Por ello, hermanos, es que el apóstol Pablo escribe la segunda carta a los tesalonicenses para corregir esa deficiencia que había dentro de la iglesia. Así es de que hay algo muy importante y más adelante lo vamos a mirar, porque han habido muchas personas que han predicho el regreso de Jesús. Han dado fechas, han dado incluso días específicos de cuando Jesús va a regresar a la tierra por su iglesia. Y todo eso, hermanos, es especulación. Porque Jesús mismo nos dice a nosotros en Mateo capítulo 24, en el versículo 36 para ser más específicos, dice, pero del día y la hora nadie sabe. ¿Te das cuenta? Del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Entiende? Si alguien te dice que Jesús viene en un mes, 2 meses, que Jesús viene en el año 2028, si alguien te dice que Jesús viene en el año 2030, no le hagas caso. Te voy a decir por qué. Porque la palabra de Dios nos dice que del día y la hora nadie sabe. Ni aun los ángeles en el cielo. ¿Te das cuenta? Nadie sabe, ni los ángeles en el cielo lo saben. Sino que lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia, tenemos que mantener los ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe, en Cristo Jesús. Lo que quiere decir es que todos los días nos vamos a levantar y todos los días lo vamos a vivir como si fuese el último día que vamos a vivir aquí en esta tierra. Vamos a ir a trabajar, vamos a venir a la iglesia, vamos a relacionarnos con las personas, vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer como que si fuese el último día, porque tenemos que entender que nadie sabe cuándo Jesús va a regresar. La misma escritura nos dice que va a regresar como un ladrón en la noche. O sea, nadie sabe a qué horas viene el ladrón en la noche, ¿verdad? Porque si supiésemos, velásemos y cuidásemos y guardásemos nuestra casa.
y no dejásemos que entrara y minara en nuestro hogar, ¿verdad? Pero como no sabemos, entonces tenemos que estar preparados en todo tiempo, preparados para la venida del Señor. Por ello es que nosotros, iglesia, nosotros tenemos que diariamente vivir activos, trabajando para el Señor. Tenemos que trabajar hasta el último momento, hasta el último minuto que estemos en esta tierra. Si dejamos este mundo por muerte natural, lo hicimos esperando en el Señor. Si viene el Señor y viene el Señor por nosotros, la iglesia, que nos encuentre trabajando en su reino, trabajando en lo que nos ha dado para hacer, pero no de ociosos, como vamos a aprender el día de hoy en este capítulo. ¿Por qué? Porque muchos de ellos, cuando empezó el rumor de que Jesús ya venía por la iglesia, ¿qué es lo que hacen? Venden todo, dejan todo y se van a los montes, se van a los diferentes lugares a esperar la venida de Jesús, como ha ocurrido con muchos movimientos y muchos hombres que han incluso predicho o han dicho que Jesús va a regresar en cierto tiempo. Así es de que, iglesia, eso es lo que vamos a estar tocando el día de hoy. Y por ello es que vamos a ir al primer punto que vamos a mirar en este estudio. Que el primer punto es: oremos confiando en la fidelidad del Señor. Oremos confiando en la fidelidad del Señor. El apóstol Pablo, en el capítulo 2, como ya les mencioné, nos habló acerca de la manifestación del hombre de pecado, y después nos habló acerca de los escogidos para la salvación. Y ahora en el capítulo 3, hermanos, específicamente nos va a hablar acerca de que debemos vivir una vida que glorifique a Dios. Que glorifique a Dios. Y para ello, lo primero que Él pide es oración. Por ello dice: oremos confiando en la fidelidad del Señor, que es el primer punto de los versículos 1 al 5. Y el primer versículo nos dice: por lo demás, hermanos, dice, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. No es de todos la fe. Qué interesante, ¿no? Pablo está concluyendo su segunda carta a los tesalonicenses, y después de corregir enseñanzas erróneas sobre la venida de Cristo y exhortar a la iglesia a vivir responsablemente, el apóstol pide oración. Pide oración. Aunque era un líder espiritual y misionero experimentado, reconoce el apóstol Pablo, que reconoce que el poder está en la oración. El poder está en la oración. Y cuando el apóstol Pablo dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, lo que el apóstol Pablo está diciendo: intercedan a nuestro favor delante de Dios y pidan a Dios que nos abra puertas. Que nos abra puertas para poder nosotros llevar el evangelio, llevar la palabra de Dios e impactar a muchas vidas con la esperanza de la vida eterna, con el evangelio. Y es ahí, iglesia, donde nosotros entramos, donde nosotros hacemos la diferencia. ¿Por qué? Porque es para nosotros vital, es para nosotros importante estar continuamente hablando con Dios, orando, pidiendo, intercediendo y continuamente pidiendo a Dios que nos ayude para ser efectivos en el reino de Dios, para hacer su voluntad, no la nuestra, para que su palabra haga su efecto, surja su efecto en aquellos con los cuales nosotros compartamos la verdad, el evangelio, la palabra que cambia y transforma la vida. Por ello, en el inciso A nos dice: orad por nosotros, y para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Qué interesante, ¿no? Estaba pensando mientras yo estudiaba en esta porción de la palabra, y cuando el apóstol Pablo dice: para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, inmediatamente me vino a mi mente cuando está lloviendo, ¿no? Está lloviendo, y mientras está lloviendo el agua está cayendo, y mientras el agua cae comienza el agua a correr, ¿no?
Y entonces después de que el agua va corriendo, mientras no haya nada que la obstruya, el agua sigue corriendo. Sigue corriendo. Pero cuando llega a un lugar donde no puede avanzar, comienza ¿qué? A estancarse, ¿no? El agua se comienza a estancar y se forma lo que conocemos como un charco, una presa, se forma una laguna o se forma, no sé, un estanque, ¿no? Y mientras el agua llegue ahí y no siga fluyendo, el agua comienza a estancarse. Llega un momento en el cual deja de llover, el agua queda estancada. Y una vez que el agua esté estancada ahí, pasa un día, nada pasa, el agua está bien. 2 días, el agua está bien. 3 días, comienza ¿a qué? Comienza a formar cierto olor. Después de 4 días, 5 días, 6 días, comienza a heder, o sea, comienza a apestar el agua, porque el agua está estancada, ¿te das cuenta? No puede fluir, no puede correr, se estancó. Y como está estancada, comienza a adquirir mal olor. Y como comienza a adquirir mal olor, esa agua ya en sí no sirve para nada. ¿Por qué? Porque está contaminada. Está contaminada. Y muchas de las veces cuando nosotros no dejamos la palabra de Dios correr, cuando la palabra de Dios no sale de nosotros y no corre a través de nosotros, la estancamos, o sea, la guardamos en nosotros. Y una vez que la palabra se quede ahí estancada, la palabra al principio sí nos va a hacer sentir bien, pero eventualmente la palabra misma nos va a mover a nosotros. Haz algo, muévete, sácala, compártela, llévasela a alguien y compártela con alguien más. Porque si no, entonces vas a comenzar a oler mal. ¿Te das cuenta? Ahora, la imagen que Pablo nos pinta acá también es la de un corredor que va delante de los demás corredores y todos le aplauden y es recibido con honra. ¿Te das cuenta? Es recibido con honra. Ahora, Pablo busca que la palabra de Dios sea también recibida con entusiasmo y con gran diligencia. Que cuando las personas escuchen la palabra de Dios, la reciban y cuando la escuchen, lo único que pueda salir de sus labios sea: wow, gloria a Dios. Qué mensaje más hermoso, qué palabra más gloriosa. Esas palabras me traen ánimo, me traen aliento, me dan a mí energía. Me dices justo lo que necesitaba, la palabra de Dios. Porque ahora yo con la palabra de Dios no solamente siento el poder divino de Dios, sino que siento el deseo de seguir hacia adelante. En el libro de Hechos, en el capítulo 3, en el versículo 47, dice: porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto por luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban ¿qué? Glorificaban la palabra del Señor, creyendo todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. O sea, la palabra de Dios se difundía por toda provincia. Hermanos, es por ello que el apóstol Pablo dice: oren por nosotros. Oren por nosotros para que la palabra de Dios corra, para que la palabra de Dios llegue, para que cuando la palabra de Dios sea recibida, las personas den gloria a Dios y la palabra de Dios sea glorificada. Lo que nos lleva al inciso B. En el inciso B dice: para que sean librados de hombres perversos y malos. O sea, cuando tú llevas la palabra de Dios, cuando comunicas la verdad, cuando les hablas a ellos acerca del mensaje de Dios para nosotros los seres humanos y aquellos que no reciben la palabra, que no aceptan el evangelio, que no aceptan la palabra de Dios, inmediatamente se van a levantar en contra tuya. Antes de yo venir al Señor me consideraba yo una persona sumamente religiosa. Cuando me compartieron el evangelio por primera vez, me hablaron acerca del Señor, yo lo tomé como una gran ofensa para mi vida. No solamente eso, sino que incluso la persona que me compartió a mí el evangelio, cuando le escuché a él
hablarme acerca de la salvación, acerca del plan redentor de Dios, lo que yo pensé de él fue lo peor de lo peor. E incluso le dije, no me estés molestando con esas palabras que no tienen sentido. Porque yo he sido instruido en el camino de la verdad. Mis padres me han enseñado a mí la religión verdadera. Y en esa religión yo no solamente voy a vivir, sino que en esa religión me voy a morir. Esas fueron mis palabras para esta persona. Entonces, poco a poco después, ese día me dejó en paz. Pero nuevamente en otra ocasión me volvió a hablar a mí acerca de la palabra de Dios. Me volvió a hablar de la palabra de Dios. Y le dije, mira, no me molestes más con esas falsas enseñanzas tuyas. Porque no me interesan. No me interesan. Y por el hecho de que no me interesaban, incluso le dije, mira, si me sigues molestando con eso, vamos a tener que tener un arreglo de manos, le dije yo a él. De esta manera. Ya de ese momento en adelante nunca más me volvió a hablar a mí acerca de la palabra de Dios. Pero ya el Señor tenía un plan para mi vida. ¿Por qué? Porque más adelante, años más adelante, el Señor me trajo la que ahora es mi esposa, que ella nació en una cuna cristiana, y entonces a ella sí no le pude decir no, ¿verdad? Me torció el brazo. Y como me dio una sonrisa que pues no pude resistirla, y una invitación a la iglesia, pues accedí a ello y fui a la iglesia. Y ahí en la iglesia fue donde el Señor me comenzó a ministrar y a hablar a mi vida. Una de las cosas que literalmente me impactaron a mí fue el hecho de que lo que se estaba leyendo en la palabra de Dios en las Sagradas Escrituras, y era como que las palabras brincaban de la Biblia a mis ojos. Y como que tomaban vida en mi vida en ese momento. Yo nunca había tocado una Biblia hasta que tuve 21 años. A los 21 años, la primera Biblia que yo toqué fue la Biblia que me regaló la que ahora es mi esposa. A los 21 años. Y después de que me regaló esa Biblia, de ese día, de ese momento en adelante, mi vida completamente cambió. Pero antes de ello yo era renuente, o sea, no aceptaba, no cedía, no quería cambiar. ¿Por qué? Porque yo creía que estaba en lo correcto. Y el apóstol Pablo dice acá para que sean librados de hombres perversos y malos. El apóstol Pablo reconoce la oposición constante de personas que se oponen al evangelio. Y yo era uno de ellos. Yo me oponía al evangelio. Yo no quería que me predicaran acerca del evangelio porque yo estaba contento en la religión de mis padres. Y eso era donde yo creía que debería de seguir. Ahora, Él no pide acá que Dios haga descender fuego del cielo y los extermine, sino simple y sencillamente Él pide que el evangelio pueda correr y que estos hombres perversos, estos hombres malos también puedan de una manera u otra abrir su corazón a la verdad, a la verdad. Por ello, en el inciso C, dice porque no es de todos la fe. No es de todos la fe. O sea, no todos creen, ni todos recibirán el evangelio. Esta frase subraya la realidad de que la fe es un don de Dios y no una respuesta natural del corazón humano. ¿Te das cuenta? No una respuesta natural del corazón humano, y yo soy testigo de ello, porque yo mismo me opuse al evangelio. Yo mismo resistí al evangelio. Cuando me hablaban de la verdad, cuando me hablaban del evangelio, resistí al evangelio. Y ahora entiendo por qué cuando tengo la oportunidad de compartir el evangelio con otras personas y resisten el evangelio, ahora entiendo por qué resisten el evangelio. Porque la fe, hermanos, el poder del Espíritu Santo, el que cambia las vidas y el que transforma las vidas es el Espíritu Santo. No somos nosotros los hombres.
Nosotros somos sembradores, recuerden, somos sembradores. Nosotros solamente sembramos semillas. El que da el crecimiento es el Señor. El que pone el agua es el Señor. Yo comparto el Evangelio y el que cambia la vida y el que cambia el corazón es el Espíritu Santo. No soy yo. Yo solamente soy como el cartero. Traigo el correo, lo deposito en el buzón y está en el dueño de la casa abrir el buzón, sacar el correo y recibir lo que hay en el buzón. De la misma manera nosotros traemos el Evangelio, lo compartimos, lo damos y están las personas recibirlo y hacerlo parte de sus vidas. Efesios capítulo 1 versículo 3 nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, escucha, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Es nuestra responsabilidad orar, hermanos, por los ministros y misioneros, los cuales llevan el Evangelio y comparten las buenas nuevas de salvación. Dios desea, hermanos, que su palabra corra, que su palabra surja el efecto, que su palabra cambie y transforme corazones. Pero si nosotros la retenemos y no la dejamos correr, se va a estancar en nuestro corazón. Y una vez estancada en nuestro corazón, después de un tiempo, va a comenzar a dar mal olor. ¿Por qué? Porque no la estamos dejando correr. Por ello, la palabra de Dios tiene que correr. Y si la palabra de Dios no corre, entonces la palabra de Dios no puede cambiar vidas ni transformar corazones. Dios quiere hacer milagros, maravillas y prodigios, pero para ello necesitamos nosotros hacer nuestra parte, llevar la palabra y compartir la palabra a cuantos podamos compartirla. Lo que nos lleva al versículo 3, 4 y 5, dice: pero fiel es el Señor. Escucha, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Tenemos confianza con respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. ¿Te das cuenta? Fíjate lo que dice Pablo acá en esta porción de la Escritura. En el inciso A nos dice: pero fiel es el Señor, que nos afirmará y nos guardará del mal. O sea, Pablo sabía que en medio de la oposición, lo único que podía mantener a los tesalonicenses en pie era la fidelidad de Dios. Es lo único que nos puede mantener en pie a nosotros. Lo único que nos puede mantener en pie a nosotros el día de hoy es la fidelidad de Dios. O sea, que Dios es fiel. Dios es fiel, Dios no nos va a abandonar, Dios no nos va a dejar en el medio del camino, Dios no nos va a abandonar en la carrera, Dios nos va a ayudar a llegar hasta la meta, hasta el final, hasta el último momento en el cual nosotros, hermanos, llegaremos y glorificaremos a Dios. Por ello es que Jesús prometió estar con nosotros siempre. Siempre. En Mateo 28:20 nos dice: aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dice su palabra. He aquí yo estoy con vosotros. Muchas veces decimos: es que estoy solo, es que no tengo fuerzas, no puedo seguir adelante, no hay en mí las fuerzas para poder llevar adelante lo que Dios quiere de mí. No puedo, no entiendo, no sé cómo, no puedo ni siquiera hablar, no puedo ni siquiera comunicar la palabra de Dios. ¿Cómo lo hago? Lo único que tienes que entender es que Dios es fiel.
que Dios es fiel. Llegarás tú y tendrás la oportunidad de compartir y dirás tú, es que no recuerdo absolutamente nada de lo que debo de compartir. Es que tú te estás esforzando por hacerlo en tus fuerzas. Cuando la palabra de Dios nos dice a nosotros que Dios es fiel, o sea, cuando tú abras tu boca, el Señor va a poner en tu boca su palabra, la palabra de Dios. Cuando tú abras tu boca, vas a abrir la compuerta de tu represa, o sea, de tu presa, y vas a dejar que las palabras del Señor fluyan, o sea, que corran de tus labios a los oídos de las personas. Y cuando la palabra de Dios salga de tus labios a los oídos de las personas, va a surgir su efecto. Va a cambiar el corazón de las personas. Va a cambiar el corazón de aquellos que necesitan escuchar la verdad. Pero mientras no abras tu boca, no puede correr la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo nos lo dice bien claro: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Sea fiel es el Señor. Ahora, aunque Dios ha prometido estar con nosotros siempre, Pablo les dice a los tesalonicenses que ellos tenían que hacer su parte. En el versículo 4 dice: tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Por ello, si la palabra de Dios nos dice a nosotros, las Sagradas Escrituras nos hablan a nosotros de compartir el Evangelio, de compartir la verdad, de compartir lo que el Señor nos ha dado para compartir, y no lo hacemos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos reteniendo el mensaje de salvación. Pero Pablo dice acá en el versículo 4 que él tenía confianza respecto a los tesalonicenses. Que ellos iban a obedecer no a Pablo, sino al Señor. Iban a obedecer al Señor e iban a hacer lo que Pablo les había dicho a ellos que hiciesen. ¿Y qué les dijo que hiciesen? Les dijo a ellos que compartiesen, hablasen, llevasen el Evangelio y hablasen de la vida eterna que ofrece Dios a través de Cristo Jesús. Les dice: no retengáis la verdad, id y compartid el Evangelio, enseñar a aquellos que necesitan saber acerca de la vida eterna. Y si lo hacéis, si compartís y lleváis la verdad, muchas almas van a alcanzar la vida eterna a través de Cristo Jesús por vuestra fidelidad y por hacer lo que Dios nos llama a nosotros a hacer. Por ello, hermanos, si somos nosotros diligentes y recibimos la palabra de Dios y compartimos la palabra de Dios, la palabra de Dios surge su efecto. Hace su obra. No eres tú, entiende. No soy yo, es la palabra de Dios la que hace el cambio, la que hace la transformación. Nosotros en sí, nosotros, hermanos, solamente somos embajadores. Simple y sencillamente representamos al Señor. Simple y sencillamente traemos el mensaje, llevamos la palabra de verdad y compartimos la verdad. Y es lo que el Señor es el que hace la obra y cambia las vidas y transforma los corazones. Pero es Dios el que hace la obra, no somos nosotros. Por ello, entiende algo: no te preocupes por lo que has de decir, no te preocupes por lo que has de hablar. Simple y sencillamente abre la compuerta y la palabra de Dios va a salir de tu boca y la palabra de Dios va a surgir su efecto y va a cambiar y transformar corazones. Pero tienes que dejarla correr. Si no la dejas correr, no puede hacer absolutamente nada. Nada puede hacer. Cuando yo era niño, nosotros teníamos una huerta y todas las noches, por la noche, mi papá se levantaba e iba y había como un arroyo que corría agua, y todas las noches teníamos que desviar el agua de ese arroyo hacia la huerta. Teníamos que ir y quitar la compuerta que detenía el agua para entrar a la huerta, para que el agua pudiera correr y venir y regar la huerta. Todas las noches nos teníamos que levantar por la noche e ir
Tapábamos el arroyo, lo desviábamos y el agua corría, venía, seguía por la zanja que habíamos hecho, llegaba, regaba todo lo que era la huerta que teníamos de toda clase de legumbres. Entonces después que terminábamos de regar, poníamos la compuerta y el agua seguía por el canal que habíamos desviado para traer el agua hacia la huerta. El día que no trajésemos, que no desviásemos el agua hacia la huerta, ese día las legumbres, las plantas, al otro día se miraban todas marchitas, se miraban todas tristes. ¿Por qué? Porque no recibieron el agua, no recibieron los nutrientes que les hacía falta para poder crecer, para poder ir hacia arriba. Entonces, de la misma manera, cuando tú retienes el agua y no la dejas correr, aquella persona a la cual pudieses haber regado con la verdad, con la palabra de Dios, se te va a marchitar. Se va a marchitar. ¿Por qué? Porque no estás dejando que la palabra de Dios, el agua, corra y surja el efecto que tiene que surgir en la vida de ellos. Y eso es nuestra tarea. El apóstol Pablo les dice a ellos en estos versículos, en los primeros 5 versículos, que les dice a ellos que la palabra de Dios sea glorificada. O sea, que la palabra de Dios corra y surja el efecto que tiene que surgir en la vida de aquellas personas. Por ello, en el segundo punto que vamos a mirar, que es el de los versículos 6 al 13, dice: vivamos con responsabilidad y buen ejemplo. Vivamos con responsabilidad y buen ejemplo. En el versículo 6 nos dice: pero os ordenamos, escucha, dice el apóstol Pablo, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que recibisteis de nosotros. Wow. El apóstol Pablo es directo y al corazón. Él no se anda con rodeos. Simplemente nos dice: van a haber hermanos, dice en el nombre, van a haber hermanos, o sea, personas que son creyentes, que no viven de una forma ordenada, sino que viven de una forma desordenada. De una forma desordenada. ¿Por qué? Porque algunos creyentes en Tesalónica habían dejado de trabajar y justificaban su ociosidad con la expectativa del regreso de Cristo. Su conducta causaba desorden y dependencia innecesaria y un mal testimonio. ¿Por qué? Porque decían ellos: ¿para qué voy a trabajar si ya Jesús va a regresar? ¿Para qué voy a sembrar si no voy a estar aquí para levantar la cosecha? ¿Para qué voy a hacer nada si ya Jesús viene por nosotros? O sea, es una pérdida de tiempo. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Lo que estaban haciendo, lo que estaban causando y lo que estaban dando era un mal testimonio. Era un mal testimonio. Ahora aquí Pablo, con autoridad apostólica, ordena que la iglesia no tolere esa falta de disciplina y que mantenga el estándar de la enseñanza recibida. El estándar de la enseñanza recibida era que nos ocupemos hasta el regreso del Señor. Ahora, ¿sabemos cuándo regresa Jesús? No. Ninguno de nosotros sabe cuándo regresa Jesús. Por ello dice: ocupaos. El apóstol Pablo dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en los negocios de Dios. Ocupaos en el reino de Dios hasta el día que Jesús regrese por vosotros. Ninguno de vosotros tiene que vivir de una manera ociosa. Todos tenemos que estar ocupados en el reino de Dios. Por ello dice en el inciso A: os ordenamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Os ordenamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Pablo habla con autoridad del Señor mismo. No habla con autoridad suya, sino con autoridad de Dios, con la autoridad de Jesús. Por ello dice: os ordenamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les dice, no es una sugerencia, sino es un mandato, es una orden. Es una orden. Hermanos, es una orden que nosotros debemos seguir, debemos de obedecer. No porque digas tú: bueno, es que es lo que tengo que hacer. No, es lo que Dios ha establecido. No es algo que nosotros los hombres nos podemos dar el lujo de creer
o de maquinar o de pensar que así debe de ser. No, tenemos que entender que nuestro mandato, la orden que Dios nos ha dado es ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor hasta que Jesús venga por nosotros. Todos los días tenemos que estar ocupados en los negocios de Dios. Todos los días tenemos que estar compartiendo el Evangelio. Todos los días tenemos que hablar acerca de la vida eterna. Todos los días tenemos que apuntar a la gente hacia el cielo y decirles: de allá del cielo viene nuestro socorro. De arriba viene Dios, el cual nos trae a nosotros la esperanza y la vida eterna, y a través de su Hijo Cristo Jesús. Por ello tenemos que laborar diariamente y continuamente. Ahora, algo que aquí el apóstol Pablo es bien directo. En el inciso B dice que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Ahora, la palabra desordenadamente describe a alguien que vive fuera del orden, fuera de su deber o vive irresponsablemente. Es lo que describe la palabra desordenadamente. No se refiere a disciplina por pecado moral, sino a la falta de responsabilidad y ejemplo dentro de la comunidad cristiana. Es a lo que se refiere. Y cuando el apóstol Pablo dice que os apartéis, literalmente les está diciendo que no se junten con ellos, porque son un mal testimonio. Son un mal testimonio. Si les dice, si ellos están viviendo de una manera desordenada, no os juntéis con ellos, porque os van a categorizar de la misma manera. Van a decir que ustedes también son de la misma calaña. O sea, ustedes también piensan de la misma manera que ellos. Y como piensan de la misma manera que ellos, entonces todos los van a juzgar a ustedes, los van a juzgar a todos por igual. Pero si ustedes se apartan de tales personas y hacen lo que os mando a vosotros que hagáis, entonces ustedes darán un buen testimonio, hablarán acerca de la verdad y llevarán el mensaje a aquellos que necesitan entender de qué manera debemos de vivir y de qué manera tenemos que esperar por el Señor. Por ello, en 1 Corintios 5:11 dice: más bien os escribí, que no os juntéis, dice, con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis, dice el apóstol Pablo. ¿Te das cuenta? Dice: más bien os escribí que no os juntéis. Y acá en el inciso B dice que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. O sea, nos escribe, nos dice a nosotros que no nos juntemos con aquellos que viven de una manera desordenada e irresponsablemente, entendiendo que están mal, sabiendo que están mal, pero que aún así siguen viviendo de esa manera. Ahora, en el inciso C dice: y no según las enseñanzas que recibiste de nosotros. Según las enseñanzas que recibiste de nosotros. O sea, el apóstol Pablo nos está hablando acerca de que el Señor Jesús, cuando partió de esta tierra, cuando se fue de aquí, de este mundo, a la diestra del Padre, donde se sentó y intercede por nosotros todos los días, les dijo a sus discípulos en Mateo 28 que toda autoridad y potestad le había sido dada a Él, a Jesús. Y les dice a los discípulos, les dice: id y hacer discípulos de las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. O sea, ese fue el mandato que que Jesús dio a sus discípulos. Les dijo a ellos: id y ocupaos en el reino de Dios, id y predicar las buenas nuevas de salvación, id y decir al mundo que ahora hay esperanza, que no más tienen que vivir en su pecado, que ahora cuando ellos cierren sus ojos en esta tierra, los van a abrir en la presencia de Dios si invitan a Cristo a entrar en su corazón y le confiesan Señor de su vida. O sea, les está dando esa bendición. O sea, les está abriendo, les está diciendo qué hacer. Y el apóstol Pablo simple y sencillamente les dice: nosotros os enseñamos
esta palabra, os dimos este mensaje, os dijimos a ustedes que la esperanza está en Jesús, os dijimos a ustedes que Jesús viene por su iglesia y va a regresar por nosotros, mas os no dijimos cuándo iba a regresar por nosotros. Pero sí os dijimos a vosotros que Jesús iba a regresar por nosotros. Ahora imagínate si Jesús hubiese regresado cuando el apóstol Pablo aún estaba con vida, hubiese regresado por su iglesia. ¿Qué hubiese sido de nosotros? ¿Qué hubiese pasado con nosotros? Nosotros no hubiésemos tenido la oportunidad de ser salvos por el hecho de que Jesús vino por su iglesia y se llevó su iglesia, y su iglesia está en el cielo ahora con Él. No hubiésemos alcanzado la salvación. Por ello es que el hecho de que Jesús no haya regresado aún por la iglesia nos muestra el amor y la misericordia de Dios. Como nos lo dice al final del versículo 6. ¿Qué nos dice al final del versículo 6? Nos dice, vamos a leer todo el versículo. Una vez dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. O sea, que anden fuera de las enseñanzas que nos dio el Señor. Pero en el versículo 5 nos dice, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Y a la paciencia de Cristo. Ahora imagínate si el Señor hubiese ya perdido la paciencia con nosotros. Si el Señor hubiese perdido la paciencia con el mundo y hubiera dicho, basta ya, voy a recoger la iglesia, voy a sacar la iglesia, voy a llevar la iglesia al cielo, voy a sacarla del medio del mundo de pecado en el cual ahora está. ¿Te imaginas lo que hubiese pasado? Y nosotros no hubiésemos aceptado a Jesús, nos hubiésemos quedado en la tierra y tuviésemos que pasar por la tribulación, por todo el juicio de Dios que viene al mundo. Pero le damos gracias a Dios que ha sido paciente. Y porque Él ha sido paciente, muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de aceptar a Jesús, de invitar a Cristo a entrar en nuestro corazón y declararle Señor de nuestra vida. Y ahora tenemos la oportunidad de llevarle a otros el Evangelio, de compartir con otros el Evangelio, hablarles a ellos de la paciencia del Señor, del amor de Cristo, de lo que Él tiene y quiere para nosotros, que todos seamos salvos, que todos procedamos al arrepentimiento, que todos tengamos esa oportunidad, la oportunidad de la vida eterna, lo que nos ofrece a nosotros el Señor. Ahora continuando en el versículo 7, ¿qué nos dice? Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. O sea, el apóstol Pablo les dice a ellos, nosotros que estuvimos con ustedes y vivimos entre ustedes, os dimos ejemplo. Os dimos ejemplo. O sea, todos los días, dice, nos levantábamos por la mañana e íbamos a trabajar. No solamente íbamos a trabajar, sino que después de que terminábamos de trabajar, veníamos y compartíamos la palabra con ustedes. Y después de compartir la palabra con ustedes, compartíamos lo que Dios nos dio para que ustedes conociesen la verdad, conociesen el don de la vida eterna. Pero en ningún momento os dimos un mal ejemplo. En ningún momento nos quedamos de ociosos en la casa. En ningún momento dijimos, manténgannos, porque nosotros les estamos enseñando a ustedes el Evangelio, la palabra de Dios. En ningún momento recibimos salario de parte de ustedes. En ningún momento fuimos carga para ustedes. Y lo hicimos de esta manera para dejarles a ustedes ejemplo, para que siguiesen nuestras pisadas, para que hiciesen como nosotros hicimos, para que trabajasen y compartiesen de su trabajo con aquellos que tenían necesidad. Y es un gran ejemplo para nosotros, hermanos. Es un gran ejemplo para nuestras vidas. Yo le doy gracias a Dios que me ha dado la bendición de tener un trabajo secular. Todos los días me levanto, voy y trabajo.
Y después de trabajar vengo y estudio. Y después de estudiar vengo y comparto con ustedes. Y gracias a Dios yo no me tengo que preocupar de que ni ustedes de la iglesia me estén manteniendo a mí ni a mi familia. Porque gracias a Dios respecto a ello, de lo que el Señor me da en mi salario, yo con eso puedo sostener mi hogar, puedo sostener mi familia. Y ustedes pueden aportar para mantener el edificio abierto, las luces prendidas y el aire acondicionado funcionando, ¿no? Y todo lo que nosotros diezmamos, lo que yo diezmo, lo que ustedes diezman, es para el avance del reino de Dios. ¿Y estamos siguiendo qué? Estamos siguiendo el ejemplo que nos ha dejado el Señor en su palabra. Siguiendo el ejemplo que el apóstol Pablo nos deja acá en esta porción de la Escritura. Miramos que él hacía lo mismo. Diariamente se fatigaba. Diariamente trabajaba hasta la noche. Dice, de día y de noche. Dice, para no ser gravoso a ninguno de vosotros. O sea, diariamente, dice, trabajé con mis manos, sudé hasta que ya no pude más, pero me sostuve, nos sostuvimos nosotros mismos y dejamos a vosotros ejemplo para que ninguno de ustedes el día de mañana pueda decir, yo quiero hacer lo que Pablo hizo, quiero que me mantengan, quiero que me den todo. Dijo, no, ese no fue el ejemplo que nosotros os hemos dado a vosotros. Así es de que, hermanos, podemos ver en el inciso A que el apóstol Pablo dice, vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. ¿Por qué? Porque lo vivieron. Lo vivieron con el apóstol Pablo. Llegaron el apóstol Pablo a Tesalónica, y estando en Tesalónica lo primero que hizo fue buscar un trabajo. Y cuando encontró su trabajo se puso a trabajar. Y trabajaba de día y de noche. Y mientras trabajaba, también compartía. Y mientras compartía, las personas recibían. Y de la manera que recibían, entonces se fue formando la iglesia. Y se formó la iglesia en Tesalónica. Una vez que la iglesia fue formada en Tesalónica, miraron qué clase de ejemplo les estaba dando el apóstol Pablo. Y les dijo a ellos, ahora esto es lo que yo quiero que ustedes hagan. Síganme, imítenme. Hagan lo mismo que he hecho yo. En el inciso B dice, no anduvimos desordenadamente entre vosotros. O sea, nosotros todos los días colaborábamos, todos los días os ayudábamos. Si había necesidad de alguno, nosotros mismos nos encargábamos de suplir aquella necesidad, sin pedir a vosotros o pedir a ustedes que aportaran para la causa. Y qué glorioso es eso, ¿no? Porque no hay nadie, ni hay nada, ni hay ni una persona que te pueda apuntar el dedo y decir, oh, mira, ese es un mantenido. Oh, mira, ese es un haragán. Oh, mira, ese vive de lo que le dan en la iglesia. Hay un muy mal testimonio dentro del movimiento evangélico. ¿Por qué? Porque mucha gente no quiere venir a la iglesia porque dicen, ¿para qué yo voy a la iglesia? ¿Para que el pastor se haga más rico? ¿Para que viva de lo que le dan? O sea, es un mal testimonio que se ha dado en muchas áreas. Muchas veces los pastores, cuando se dan a lo que es la pastorear a la iglesia, muchos de ellos tienen una iglesia pues numerosa. Y gracias a Dios lo que entra para la iglesia es suficiente como para pagarles a ellos un salario y mantener su trabajo de visitar enfermos, estudiar la palabra y visitar a las personas y estar continuamente trabajando en el reino de Dios. Y gloria a Dios por ello, ¿no? Que lo puedan hacer. Pero hay otras iglesias que no lo pueden hacer de esa manera. Quiere decir que el pastor se tiene que levantar y tiene que ir a trabajar y tiene que proveer para sus necesidades y para las necesidades de aquellos que están dentro de la iglesia que también necesitan ayuda. Y el apóstol Pablo nos está diciendo que ese fue el ejemplo que él les dio a ellos. Y en el inciso C nos dice, ni comimos de balde el pan de nadie. De nadie. O sea, no le quitamos a nadie, ni le exigimos a nadie, ni le pedimos a nadie que nos sostuviese. Ahora, en Hechos capítulo 18, versículo 1, ¿qué nos dice la Escritura? Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era ¿qué? Hacer tiendas. Si Pablo, donde quiera que llegaba, Corinto, Tesalónica, Éfeso, donde quiera que llegaba, lo primero que llegaba buscando era un trabajo. ¿Por qué?
porque quería dejar un ejemplo claro y vivo a las personas. Quería que las personas miraran que su negocio era el reino de Dios. Su negocio no era enriquecerse por la fe de las personas. Su negocio era que las personas conociesen el Evangelio, entregasen sus vidas a Jesús y viviesen de esa manera. Él quería que nadie el día de mañana le apuntase el dedo y dijera: Pablo, tú eres un mantenido. Pablo, tú eres un haragán. Pablo, tú eres un flojo. Pablo, tú eres una persona que en realidad lo único que veniste a hacer es despojarnos de nuestros bienes. Y dice él: no, yo ese ejemplo a nadie se lo di y nadie puede apuntar el dedo a mí y decirme que lo hice de esa manera. Por ello, en el inciso B, ¿qué nos dice? Trabajamos con afán. Si trabajamos duro, quiere decir trabajamos duro y fatiga día y noche. O sea, trabajaban al punto del cansancio. Trabajaban hasta que no podían más. Hasta que ya sus fuerzas no les daban a ellos más. Trabajaban de tal manera que cuando las personas los miraban, ellos los miraban que se quebraban la espalda. Se sangraban sus manos porque lo que hacían era tiendas. Y las tiendas en aquellos entonces, o sea, casas de campaña, lo que ellos hacían en aquellos entonces eran todos de cuero, o sea, todos de piel de animal. Y la piel de animal, cuando está seca, cuando está dura, la tienes que manubrear de tal manera que le dejaba las manos cortadas a los que las formaban. Y sus manos de ellos sangraban mientras estaban construyendo esas tiendas. Y ellos se desgastaban mucho, porque la piel no solamente para conservarla la salaban, o sea, tenía mucha sal la piel, sino que la misma sal les desgastaba a ellos la piel de sus manos. Y dice el apóstol Pablo: nosotros trabajábamos con afán y fatiga de día y de noche. O sea, él expresa el sacrificio físico y emocional por amor a la iglesia. Por amor a la iglesia. Él lo hacía para que nadie pudiese decir que dejó un mal ejemplo. Que dejó un mal ejemplo. La palabra de Dios nos dice a nosotros que si nosotros somos piedra de tropiezo. Escucha bien, la palabra de Dios nos enseña a nosotros que si nosotros somos piedra de tropiezo y una persona se pierde por un mal testimonio nuestro, o porque nosotros fuimos un mal testimonio, nos dice la Escritura que mejor nos fuese atarnos una piedra de molino y echarnos al fondo del mar. Así de grave es la situación. O sea, nuestro ejemplo tiene que ser intachable. Nuestra manera de comportarnos en el reino de Dios tiene que ser pura y santa. De una forma que cuando las personas nos miren a nosotros digan: yo quiero seguir ese mismo ejemplo. Quiero vivir para Dios de la misma manera que mi hermano o mi hermana viven para Dios. Yo quiero seguir sus pisadas, porque ellos de verdad que se esfuerzan para vivir de una forma que agrade a Dios, de una forma que glorifique a Dios, de una forma que exalte a Dios. Y esa es la manera en la cual yo quiero vivir en esta tierra. Y no que digan: oh, yo no voy a la iglesia porque la iglesia está llena de hipócritas. Oh, yo no voy a la iglesia porque mira el hermano mira el que dice ser hermano, sale de la iglesia y de la iglesia se va a la cantina. Yo no quiero ir a la iglesia porque el hermano, mira, dice ser hermano y siempre está hablando vulgaridades. Yo no quiero ir a la iglesia porque el hermano que dice ser hermano, mira, está mirando películas o programas pornográficos. O sea, todos esos son malos ejemplos. Y a razón de esos malos ejemplos, ¿qué es lo que va a pasar? Pues nosotros estamos siendo piedra de tropiezo. Y dice el apóstol Pablo: yo no quiero ser piedra de tropiezo. Por ello es que trabajo con afán y fatiga de día y de noche. Yo quiero que todas las personas vean en mí el amor por la iglesia, no el amor por el dinero. El amor por la iglesia. Estoy dispuesto aún a dejarlo todo en la raya. O sea, a morir si es necesario, por amor a la iglesia, por amor a los hermanos, por amor a aquellos que Dios ha salvado con su sangre preciosa. Por ello, en el inciso E, que nos dice: no porque no tuvimos derecho. O sea, ellos tenían derecho ¿a qué? Tenían derecho a recibir salario de parte de la iglesia. En 1 Corintios 9:14 dice así: también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. ¿Te das cuenta?
O sea, el Señor mismo ordenó en su palabra que aquellos que ministran la palabra de Dios vivan de la palabra de Dios, o sea, vivan del Evangelio. Los levitas, miramos al Antiguo Testamento, los levitas estaban ellos destinados, ya estaban puestos para trabajar en el templo, en la obra de Dios solamente. No debían de salir a trabajar al campo. No debían de salir a cultivar sus campos, porque su trabajo era la casa de Dios. Su trabajo era la administración de la palabra de Dios y de lo que el pueblo ofrendase. Entonces de eso es de lo que ellos iban a vivir. O sea, Dios lo estableció de esa manera. Y el apóstol Pablo dice, hey, nosotros también teníamos derecho de ello. Teníamos derecho de que nos mantuviesen, teníamos derecho de que nos diesen para nuestro sustento. Pero no lo hicimos. No lo hicimos. ¿Por qué? Porque no queríamos ser piedra de tropiezo ni queríamos ser carga para nadie. Queríamos dejar un buen testimonio. No queríamos dejar, hermanos, a alguien que dijese, ¿sabes qué? Yo no voy a la iglesia porque el ir a la iglesia lo único que es ir a enriquecer al pastor. Porque muchas veces esa es la excusa que mucha gente pone el día de hoy. Es la excusa que mucha gente pone en el día de hoy. Por ello en el inciso F, dice, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que imitases. O sea, Pablo dice, nosotros queríamos dejar a ustedes un ejemplo para que siguieseis. Un ejemplo para que siguieseis. Pablo entiende que el ejemplo personal es más poderoso que la exhortación verbal. ¿Te das cuenta? Tu testimonio es importantísimo. Pero lo que tú haces en tu vida y con tu vida y el ejemplo que tú das con tu manera de vivir tienen más poder que tus palabras. Tú puedes decir ser santo, tú puedes decir ser la persona más amable, más dulce, más cariñosa, puedes decir todo lo que tú puedas decir, pero si tu ejemplo dice lo contrario, nada de lo que tú dijiste tiene valor. Nada, absolutamente nada. Hermano, la enseñanza refuerza cuando se vive en la vida del maestro. ¿Te das cuenta? La enseñanza tiene fuerza y poder y autoridad cuando se vive en la persona la cual la está enseñando, la cual está diciendo. Si tú me dices a mí, hey, mira, ¿sabes qué? Tienes que vivir en santidad, o sea, tienes que vivir apartado del mal. Tienes que vivir con tus ojos puestos en Jesús. Si yo te digo a ti, hey, ¿sabes qué? No estés de ocioso, sino que tienes que ponerte a trabajar, pero yo no hago nada. Entonces mi ejemplo, ¿qué es lo que está diciendo? Es que te estoy diciendo qué hacer, pero yo no lo estoy viviendo. Es muy diferente, ¿no? Y cuando se vive así, y cuando pasa eso, entonces lo que tú vas a decir es, pero un momento, lo que tú me dices que yo haga, no lo haces, y lo que tú quieres que yo haga, entonces no se alinea con lo que tú me estás enseñando. Pero cuando yo hago y tú me ves hacer, entonces tú vas a ¿qué? Tú vas a imitar, porque estoy haciendo lo que agrada a Dios. Y dice el apóstol Pablo, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Para que nos imitéis. Ahora la pregunta del $1,000,000. ¿Quién te está imitando? ¿Quién te está imitando? ¿Qué estás haciendo que otras personas te miran a ti y se excusan en lo que tú haces para hacer lo mismo? ¿De qué manera estás viviendo? ¿De qué manera te estás comportando? ¿De qué manera estás actuando en tu diario vivir? Cuando las personas te miran a ti, te están imitando, están siguiendo tus pisadas. Porque si eso es lo que está pasando, entonces quiere decir que con tu vida, con tu ejemplo, tú estás llevando a las personas al camino del bien o las estás desviando para el camino del mal. ¿Cuál es el ejemplo que estamos dando? ¿Cuál es el ejemplo que estamos viviendo? ¿De qué manera, hermanos, nosotros estamos diariamente siendo luz en esta tierra?
Porque el apóstol Pablo simple y sencillamente nos dice a nosotros, él hizo todo lo que tuvo que hacer para dejarnos un ejemplo para imitar. Para imitar. Ahora, aquellos que somos padres, nuestros hijos, de forma natural, imitan nuestras pisadas. Imitan nuestras pisadas. Van a ser, si eres gritón, van a ser gritones. Si eres amable, van a ser amables. Si eres descortés, van a ser descorteses. Si eres cariñoso, van a ser cariñosos. Si eres mal hablado, van a ser mal hablados. Van a ser mal hablados. Y yo puedo dar testimonio de eso. Mi papá era muy mal hablado. Y cuando era jovencito, mi afán era imitarlo a él. Yo me quería parecer a él. Yo quería hablar como él hablaba. Yo quería hacer todo lo que él hacía. Ese era mi deseo, imitarla a él, imitar a mi padre, hacer lo que él hacía. Pero una vez que entendí la verdad y conocí la verdad, entendí que el ejemplo que él me estaba dando a mí no era un ejemplo a seguir. O sea, no era algo que agradaba a Dios. Y como no era algo que agradaba a Dios, tuve que corregir y hacer muchos ajustes en mi vida para no agradar a mi Padre terrenal, sino agradar a mi Padre celestial. Para no hacer lo que hacía mi Padre, sino hacer lo que hizo Jesús. Por ello el apóstol Pablo nos dice a nosotros, hemos trabajado arduamente para dejar a vosotros un ejemplo, para dejar a vosotros una guía de vida para que ustedes la imiten. Para que ustedes la imiten. Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios, iglesia. Nosotros no tenemos que imitar a los hombres, tenemos que imitar lo que Dios nos dice en su palabra. Tenemos que hacer lo que Dios nos dice que tenemos que hacer, lo que agrada a Dios y lo que agrada al Señor. Por ello es que la palabra de Dios es lumbrera a nuestros caminos. La palabra de Dios, hermanos, es la que nos da a nosotros vida, la que nos lleva a nosotros a la vida eterna. Y es por ello que tenemos que seguirla al pie de la letra. Diariamente imitar lo que nos dice la Escritura que tenemos que imitar. No imitar a los hombres, porque todos nosotros los hombres nos equivocamos. Y todos nosotros los hombres tenemos un concepto muy diferente al que tiene Dios. Dios nos llama a santidad. Dice Él en su palabra, sed santos porque yo soy santo. La palabra santo es apartados. O sea, apartados del mal como yo me he apartado del mal, dice el Señor. ¿Por qué? Porque ese es el ejemplo y el estilo de vida que quiero que todos ustedes sigan en el futuro. Amén. Gloria a Dios. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, qué ejemplo más hermoso el que nos has dejado en tu palabra. A través de tu siervo Pablo, el cual mi Dios lo dio todo. Aún Padre Santo desgastó su cuerpo por amor a Cristo, por amor a la iglesia, para ser para ellos un ejemplo a imitar, Señor. Por ello este día te pido que todos nosotros, después de haber escuchado las palabras del apóstol Pablo, entendamos, mi Dios, que no estamos acá en esta tierra para ser un mal ejemplo, sino para ser un buen ejemplo. Oh Padre mío, yo sé que vamos a enfrentar muchas oposiciones, vamos a enfrentar muchas trabas, van a haber muchos problemas, pero ninguno de ellos nos debe de alejar de la meta que tenemos en Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre, a vivir en santidad y verdad. Ayúdanos a hacer lo que es de tu agrado. Ayúdanos a glorificar tu nombre y a darte honra y gloria en todo y en toda hora. Gracias, Padre. A ti la honra y la gloria este día y siempre. Te damos a ti, mi Dios, todo porque tú lo mereces todo. Y este día te pedimos que tú selles estas palabras, tu palabra en nuestro corazón. Y que dejamos tu palabra correr de nuestros labios a los oídos de otras personas, para que ellos también puedan tener el don de la vida eterna, el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Todos decimos